Resulta difícil determinar el origen de la leyenda del hombre de la bolsa, también llamado Viejo del Saco. Aunque existen representaciones de este personaje que datan de principios del siglo XVI, tanto en Europa como en América Latina. Utilizado como un discutible incentivo para que los menores de edad obedecieran a sus padres y regresaran a casa a una hora prudente, el Viejo del Saco recorrería las calles en busca de niños para meterlos en su bolsa y llevárselos con rumbo desconocido. Al igual que muchas otras historias relacionadas con brujas, ogros, vampiros y hombres lobos, esta leyenda no se basaba en ningún hecho en particular, pero coincidía con el modus operandi de varios infanticidas y pederastas de la época, por lo que la preocupación y el miedo que infundía en las familias con niños era real. A mediados de los 50, esta macabra figura se popularizaría en Chile a raíz de un horrendo crimen que conmocionó a todo el país. La mañana del 16 de abril de 1954, el cadáver semidesnudo de un niño fue encontrado al interior de una habitación abandonada, sin techo y a medio construir, ubicada en el sitio 50 de la calle 7, en Quinta Normal. Las primeras pericias determinaron que el pequeño había fallecido 8 o 10 horas antes de ser encontrado. Presentaba heridas superficiales en el cuello, las que habrían sido producidas por una enorme mano izquierda con uñas largas y sucias. También se confirmó que mostraba claros signos de violación, incluyendo fluido seminal y vellos púbicos, algunos de los cuales eran canos y delataban el actual de un hombre de edad avanzada. Los detectives notaron que justo detrás del cuerpo había huellas de la punta de un par de zapatos. Tras calcular la distancia entre las marcas en el piso y la víctima, se estimó que el agresor debía medir más de 1,80 m. La autopsia estableció que la muerte se produjo por sofocación, posiblemente cuando el asesino abusaba de él y le presionaba la cabeza contra el piso. Los medios de comunicación de la época se hicieron eco del brutal crimen, difundiendo todos los macabros detalles y un retrato del menor, pues nadie había denunciado su desaparición y su identidad seguía siendo un misterio. El impacto en la ciudadanía fue enorme, pues pocas veces se daba a conocer casos de esta naturaleza. La prensa chilena lo apodaría en primera instancia como el vampiro negro o el chacal de Carrascal. Es el primer capítulo de Psicópatas Chilenos, nuevo libro de Álvaro Matus, que en estas páginas iniciales reconstruye la historia de Francisco Varela, el nombre real tras la versión local y santiaguina del mito del hombre del saco, y uno de los asesinos seriales chilenos más particulares y crueles, por definirlo de alguna manera. Álvaro Matus, estoy seguro, es un nombre reconocido para los seguidores de la Ruta Secreta. Voz, cerebro y rostro del canal del crimen, uno de los canales, valga la redundancia, de YouTube más vistos y con más seguidores no solo en Chile, también en todo el continente americano. Pero Álvaro es también guionista de cómic, autor de premiadas novelas gráficas como El Corvo Beltrán o Freak Show, ganadoras ambas de galardones como FIC Santiago y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Autor además de Monstruos Humanos, libro aparecido en el 2023, y del cual Psicópatas Chilenos es una suerte de secuela moral o estableciendo el mismo universo. La Ruta Secreta. Hace rato que queríamos invitar a Álvaro a la ruta. De hecho, lo hablamos en un crossover con el Canal del Crimen hace años. Y bueno, este nuevo libro, Psicópatas Chilenos, que ya está en librerías, es siempre la excusa perfecta. Bienvenido, Álvaro, a esta nave interdimensional. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los seguidores también de la ruta. De verdad, súper agradecido por estar acá. Y para los seguidores del Canal del Crimen. También, que seguramente me van a estar viendo después también. Esto es como el segundo crossover, porque el primero fue, me invitaste tú al Canal del Crimen y hablamos de criminología, pero también de mitos y eventos sobrenaturales. Hace como un año, ¿no? Más o menos. Tiene ejercicio, claro. Igual la gente todavía te está pidiendo de vuelta, así que vamos a tener que ir a hacer otro... Bueno, como te decía, en mayo tengo un libro que tiene que ver un poco con misterios santiaguinos, así que ahí podríamos hacer un segundo crossover. Bueno, Álvaro, te quiero preguntar quiero situarte un poco en lo que acabo de leer, que es la historia de nuestro hombre del saco, Viejo del Saco. Tenemos más o menos una edad similar. Cuando chicos escuchábamos historias del hombre del saco, ¿qué recuerdos tienes infantiles de la idea del hombre del saco? Básicamente era como esa advertencia de que si tú salías a la calle, en cualquier momento, sobre todo cuando era de noche, podía aparecer un sujeto extraño
que por medio de alguna promesa de dulces, dinero o algo así, te podía llevar a cierto lugar y te podía llevar. Te metías dentro del saco y digamos, y desaparecías. Era una suerte como de advertencia que te hacían los padres, los abuelos, sobre todo, como para que uno tuviera prudencia y no se acercara a cualquier desconocido. Ahora, esa era una cuestión que teníamos todos de niño, ¿ya? También estaba un poquito reforzada por lo que veíamos en televisión. Me acuerdo que aparecía en El Chavo del Ocho, ¿te acordás? Que aparecía sí. el hombre de la bolsa, que era como una figura constante de este sujeto como pordiosero que anda por la calle, pero que en cierto momento se puede raptar un niño y no se sabe qué ocurre con él. Antiguamente sí se sabía, dentro de digamos, de estas historias, sí se sabía lo que ocurría, que era en el fondo que el hombre se los llevaba en la bolsa y los mataba o se los comía. Uh-huh. Ese era como el mito popular, pero después se fue suavizando y yo creo que ahora ya no sé si es tan popular. ¿Cuándo porque básicamente crecimos con la idea del viejo del saco? Yo vivía en el sur y ten cuidado, el viejo del saco era como un mito urbano que está presente en todas partes. Claro. ¿Cuándo descubres tú que tenía por lo menos una suerte de versión chilena real, que fue el caso de Varela? En ese caso yo me acuerdo que cuando era chico, me acuerdo que mi abuelo me comentó el tema. Me dijo que había existido un viejo del saco. Tal vez en algún momento yo le respondí, no, si no existe. Y me dijo, no, si existió. Había el monstruo de Carrascal. Y yo empecé a escuchar ese nombre, yo creo que como a los 10 años. Me dijeron, no, el monstruo de Carrascal era un sujeto que efectivamente se llevaba a los niños. En ese momento no me dijeron que los mataba. Pero después, claro, investigando un poquito en la prensa de la época y cosas así, me di cuenta de que existía este asesino en serie, porque él se cree que debe haber matado a unos 20 niños, según sus propias confesiones. Él se paseó por todo Chile. Y además cometió varias violaciones y digamos, de niños y mujeres también, que eran sus víctimas. Y ahí yo cuando empecé a investigar de este caso, finalmente me di cuenta de que efectivamente se trataba de un asesino en serie, de un violador en serie, y del cual lamentablemente no se pudo hacer un mayor estudio por la precariedad, digamos, de las herramientas que contaba la policía en ese entonces. Oye, pero es curioso porque el mito del viejo del saco está presente, bueno, lo veíamos en El Chavo, está presente casi en todas las culturas. Existe la idea que a veces es un ser sobrenatural, otra vez es un ser natural, generalmente un hombre de edad avanzada o canoso, que tiene la costumbre de raptarse niños y llevárselos, y que básicamente se cruza con un montón de otros mitos, como los vampiros, como las brujas, como el cuco, digamos, y con entidades folclóricas, sobre todo del norte de Europa, donde hay seres como ogros que suelen llevarse niños. Bueno, en todos los cuentos infantiles tenemos la idea de la bruja o del brujo o de la criatura que rapta niños. Y es curioso que que hayan versiones en varios países, hayan versiones reales de este personaje que parece ser una entidad sobrenatural. Claro. Hay uno que es muy famoso, que hay un montón de estudios con respecto al caso, que es la bestia de Gabadán, uh-huh, que era una suerte de lobo. Se describía en Francia. Hay una película incluso, La Hermandad del Lobo. Claro. Y resulta que lo describían como un cánido enorme de casi 5 metros de largo, con piel rojiza, y que mataba gente en Francia. Por ahí también tiene que haber sido como el siglo XVI, XVII. Y fue tanto el impacto porque habían víctimas reales, más de 60 víctimas reales. El lobo los destrozaba. Que salieron a buscarlo, digamos, cazadores, y atraparon efectivamente a un lobo gigante. No medía 5 metros, pero se acercaba a los 3 metros, creo. Era como un guargo, así como... Claro. Y ese cadáver lo conservaron porque decían que era la bestia de Gabadán. Pero finalmente algunos crímenes algunas muertes se siguieron sucediendo en las aldeas cercanas. Y se asumió que nunca se pudo tomar a esta criatura. Lamentablemente los restos de ese animal se perdieron, porque eran una evidencia de que existían animales grandes en ese lugar. Pero, lobisones. Claro, pero finalmente algunos especialistas empezaron a analizar el caso y notaron que lo más probable es que haya sido un asesino en serie y no esta bestia mítica de la que hablaban. Bueno, de hecho la película que hay, esa es la teoría que juega. Claro. Atrapan al lobo gigante, pero después se descubre que era como una sociedad secreta. Claro, y de hecho, por ejemplo, los especialistas se dieron cuenta que las víctimas de este animal siempre eran mujeres y niños, nunca hombres.
Entonces, y además, a muchas de estas víctimas les desaparecía la cabeza. Y desde el punto de vista nutricional, para un animal, a menos que esté buscando, no sé, alguna otra cosa, se supone que lo más nutritivo serían las entrañas, no la cabeza. Entonces ahí se empiezan a mezclar un poco todos estos mitos y realidades que de repente la gente asume que en su momento asumía que correspondían a casos relacionados con bestias míticas y finalmente tal vez pudieron haber sido asesinos, los primeros asesinos en serie. Es una cosa bien particular porque tú nombras al inicio del libro a Robert Hare, que es este criminólogo norteamericano. Me acuerdo que yo lo busqué hace mucho tiempo información sobre él no para escribir sobre un tema policial, sino para una cita que quería que dijera una inteligencia artificial en un libro que estaba escribiendo. Ya. Y hay algo que encontré en Hare que me pareció súper curioso. Porque hay un momento en que él habla de política y espectro político y asesinos seriales. Entonces llega a una conclusión que la mayoría de los actos violentistas colectivos, actos terroristas, etcétera, los realiza, no todos, gente vinculada a ideas de izquierda y de razas no blancas. Ya. En cambio, los crímenes sexuales y los psicópatas son hombres, en los colectivos habían hombres y mujeres, hombres blancos de ideas de derecha. Uh-huh. En Estados Unidos, tú analizas la historia de la mayoría de los asesinos seriales, sí, y corresponden a eso. Es curioso que sea eso. Quizás tendrá que ver con que las ideas más de derecha son más individualistas y las de izquierda más colectivistas. Yo creo que va un poquito por ahí. Y también por un tema de lo que se tiene establecido, no siempre se da, pero de lo que se tiene establecido, por ejemplo, de los privilegios que tienen ciertas personas, ya sea por su raza, por su nacionalidad. Entonces va un poquito vinculado por ahí. Oye, lo dices en el mismo prólogo del libro, pero me gustaría que lo hablara más. ¿Qué es un psicópata? Tú subrayas que no son enfermos. No son enfermos mentales. Los psicópatas en el fondo son personas con un trastorno antisocial de la personalidad. Eso quiere decir que son como tú o como yo, personas relativamente normales, pero que tienen ese trastorno de la personalidad que los hace tener rasgos bien particulares. Por ejemplo, no sienten empatía con el resto, no sienten arrepentimiento cuando hacen algo entre comillas malo, siempre buscan el beneficio propio y por ende siempre van a tratar de utilizar a las personas como objetos. Son narcisistas crónicos. Narcisistas al mismo tiempo, egocéntricos. También tienden a mentir mucho porque les gusta manipular y controlar a las demás personas. Y eso es lo que los mueve siempre. Tratar de satisfacer sus necesidades, todas sus necesidades, y manipular al resto, porque son extremadamente narcisistas. Les gusta tener el control sobre los demás. Y tienen conductas parasitarias. Y eso hace que también sean nocivos, digamos, para sus parejas, para su familia, en su entorno de trabajo, porque siempre van a buscar beneficiarse. Y eso los hace, digamos, personas conflictivas al mismo tiempo, porque son narcisistas, ya no solamente egocéntricos, sino que narcisistas. Y en los casos en donde ellos llegan a cometer crímenes, porque no todos los psicópatas son criminales, en el caso en que lleguen a cometer crímenes, por eso tienen esta forma de actuar tan fría, calculadora, porque ellos se van a preocupar netamente de cumplir su objetivo, independiente de a quién tengan que pasar, digamos, por delante. En el caso de tu libro, Psicópatas Chilenos, tú... ¿Cómo escogiste estos casos? Porque no son todos los psicópatas chilenos. Uh-huh. Básicamente traté de hacer como un escaneo, digamos, dentro de las fuentes a las que pude acceder, los reportajes y las entrevistas que vi, y identificando esos rasgos psicopáticos. No, porque entendamos que cuando hablamos de psicópatas son personas que no son enfermas mentales, que no escuchan voces, que no ven a Dios que les está hablando y cosas así. Son personas que, digamos, dentro del punto de vista de la criminología y judicial, son personas responsables de sus crímenes, de sus actos. Y en eso me fijé, que fueran personas que evidentemente tuvieran una planificación, por ejemplo, de sus actos, de sus crímenes, una conducta reiterativa, además, de su modus operandi y todo eso. Por ejemplo, en el caso del Tila, vemos efectivamente un modus operandi bien marcado y que busca, por ejemplo, no dejar cierto tipo de pistas, que él va implementando ciertas conductas que lo van ayudando a
a mejorar sus crímenes. Así que básicamente en eso me fijé, que cumplieran como con ese perfil psicopático. Y dejaste caso fuera. Sí, algunos sí. ¿Cuál fue la...? Porque además tu libro tiene una bajada muy atractiva. Los monstruos existen y algunos viven en Chile. Y quienes hemos seguido tu canal sabemos que hay un montón de historias más que están pendientes. Sí. O quizás por una segunda parte, una tercera parte, etc. Yo creo que tal vez uno de los que quedó pendiente podría ser el de Émile Dubois, que es un asesino en serie del principio del 1900, que él tenía una conducta así, o sea, una forma de actuar del asesino en serie clásico, ¿ya? Que comete un crimen, hay un periodo de enfriamiento donde esta persona podría haberse arrepentido, se podría haber entregado, pero planifica el siguiente crimen y el siguiente crimen. También está el caso del profesor Nivaldo, que yo creo que fue un caso que impactó mucho acá en Chile, un caso terrible, en donde el actuar de esta chica que lo asesinó y su pareja delata conducta psicopática completamente. Así que yo creo que por ahí podría estar en una segunda parte esa historia. Oye, hay un caso que yo de verdad conocía muy poco y me interesó, fue uno de los más curiosos de tu libro, que es el con el que termina, y el psicópata del tambor. Porque básicamente aquí uno hace un recorrido, el monstruo del Carrascal, que es como un histórico. Luego tenemos a los psicópatas de Viña del Mar, que también tenemos recuerdos cercanos. El psicópata de Alto Hospicio también. El Tila, que ya por el nombre tenemos lo tenemos en la memoria colectiva. El psicópata Placilla, ese también Sí. no lo conocía. Miguel Krasnov, que tiene su vínculo político, que es como un psicópata que está en el momento adecuado. Es complicado decirlo, está en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Exacto. Porque es un tipo que las circunstancias en las que su trabajo le permite expresar su psicopatía. La Quintrala del Seminario, que digamos es la última conocida. Pero tenemos este personaje Bustamante, que bueno, imagino que a todos llegaste de la misma manera. Sí, investigando, y el caso Hugo Bustamante la verdad es que fue un caso muy mediático, por lo menos cuando cometió este crimen terrible por ahí por el año 2000. Sí. Que fue... Sí, es que yo no me acordaba. 2010 sí. fue. No me acordaba y es súper reciente. Y claro, y era un caso terrible, un tipo que asesina a su pareja, al hijo de su pareja de 9 años, y los mutila y los mete dentro de un tambor, y este tambor los cadáveres se comienzan a pudrir y empieza a salir el olor, y los vecinos notan esto y dan aviso a la policía. Se atrapa a este sujeto, el crimen horrible. De hecho, hay un par de notas de prensa de la época donde los mismos agentes de la PDI decían que era uno de los casos más horripilantes que habían, visto en sus carreras. Y este tipo aparece en televisión en Mea Culpa, el programa icónico de True Crime de acá de Chile. Y el tipo dice, con esa honestidad que de repente caracteriza a estas personas, esa frialdad en realidad, dice que él no está seguro si va a volver a cometer un crimen en el futuro porque él no se conoce. Él no conoce, cómo puede reaccionar ante sus impulsos. Esa declaración dejó helado a todo el país. Y lo más increíble es que después este tipo salió en libertad. 12 años estuvo preso por ese terrible doble crimen. Encuentra una pareja. Su pareja sabía que él era un asesino. Y asesina a la hija de su pareja, que es Ámbar Cornejo. Lamentablemente ese caso que también nos marcó. Mientras se estaba buscando a esta chica, aparecieron un montón de notas de prensa de matinales que andaban metiéndose prácticamente a la casa de este sujeto porque sabían que era un asesino convicto, y él decía con total desparpajo que él no había matado a nadie, que entraran a revisar a la casa. Finalmente se encuentra el cadáver de esta chica y nuevamente este caso sale a la palestra. Y bueno, y ahora últimamente, hace poco, con el caso de la periodista Ivonne Toro, que lo hizo espectacular, la verdad, se descubre que hay 2 víctimas más. O sea, estamos hablando de uno de los peores asesinos en serie de la historia chilena, por lejos. Y esa entrevista, cuando aparece en Mea Culpa y que sale citada en tu libro, demuestra esa frialdad y esa distancia. Porque no es... A ver, sí es maldad, pero yo creo que va más allá de eso. Sí. Es como estar por encima del bien, de la ética humana.
De hecho, hay un montón de teorías con respecto a esa postura, porque en el fondo, como dices bien tú, yo creo que va un poquito por ahí. De repente hay casos donde efectivamente hay maldad, pero hay casos en los que simplemente no les interesa el resto. No les interesa a las personas, no les interesa que sufran. Si son un estorbo, como dice por ahí el psicópata de Placilla, sí, se deshacen del estorbo. Lo quitan de en medio y ellos siguen su vida tranquilamente. Es curioso porque, por ejemplo, las novelas de Tom Harris, todo el ciclo de Aníbal Lecter, que empieza en Dragón Rojo y termina es bien mala la última novela, pero las primeras son muy buenas. Hay un momento en que, creo que es en Dragón Rojo, que el personaje de el detective, se me fue el nombre, habla de tanto de Lecter como de la de los dientes, y dice, ellos se sienten sobrehumanos, superhumanos en un sentido que están por encima. Ni siquiera son depredadores. Están ellos tienen se ven a sí mismos como una inteligencia superior que pueden hacer lo que quieran con el resto. Claro. Es que eso se va dando mientras ellos se van convirtiendo en asesinos en serie. Al principio ellos tienen fantasía. Hay como todo un ciclo en los asesinos en serie, que está primero la fantasía. Las fantasías parten cuando ellos tienen 7 años, 6, 8, que es cuando empiezan a fantasear, por ejemplo, con hacerle daño a una persona, con matarla, con controlarla, y como no pueden hacerlo directamente con personas, empiezan con insectos, animales, y empiezan a probar. Ese periodo de fantasía puede ser súper extenso, pero a diferencia del resto de las personas, los psicópatas sueñan con hacer realidad esa fantasía y empiezan a tomar acciones para cumplir y realizar esa fantasía. Nosotros podemos tener fantasías de cualquier tipo, pero entendemos que quedan dentro, digamos, de nuestra mente, de nuestros deseos, añoranzas, etc. Pero el psicópata se obsesiona con eso. Y cuando empieza a tomar acciones, por ejemplo, si un adolescente fantasea, por ejemplo, con cometer un asesinato para hacerse famoso, que ocurre mucho actualmente, hay un paso entre fantasear con eso y, por ejemplo, ir a un sitio y empezar a perseguir a una posible víctima para ver por dónde va, en qué lugares se mueve, si es que en este lugar a lo mejor queda más vulnerable, por ejemplo, durante la noche. Cuando tú das ese paso, te estás acercando peligrosamente a cometer el acto. Ya después, por ejemplo, se acercan al mismo sitio pero van con un arma, se empiezan a preparar, y ya cuando llega el momento en que cumplen, digamos, o cometen este crimen, ahí no hay vuelta atrás. Lamentablemente, cuando los psicópatas prueban este tipo de emociones, lo primero que sienten es que cumplieron su fantasía, pero al mismo tiempo esa fantasía no cumplió sus expectativas. Y llega una etapa que se llama como de depresión. Se sienten frustrados, se quieren quitar la vida, sienten que lo que hicieron no los llenó, pero después el ciclo se comienza a repetir. De nuevo empiezan a fantasear qué cosas podría hacer yo para mejorar el crimen, digamos, el siguiente ataque, es para que yo me sienta mejor, etc. Oye, Álvaro, ¿cómo empieza tu interés por este tema? Mira, yo cuando era chico me gustaban mucho las películas de terror, cuando era muy pequeño. Y en mi casa sabían que me gustaban las típicas películas slasher, las historias misteriosas y todo esto. Y un día mi mamá llegó con una de estas revistas Reader Digest. Sí, las selecciones. Claro, las selecciones. Y me dijo, toma, esto te va a interesar. Yo la miré y resulta que era una nota acerca de un libro que se llama Mindhunter, que es en el que está basado la serie. Claro, que vimos en Netflix, la cancelaron. Sí, pues quedó solamente hasta la segunda temporada. Te estoy hablando del principio de los 90, esto. Y resulta que justamente hablaban de este libro, salían los estudios de John Douglas, que es el ex FBI. En esa sección que eran como libros condensados, que eran como los libros resumidos al final. Claro, de hecho es la parte final. Y claro, yo lo empecé a leer y hablaba de este ex FBI, que era John Douglas, y su trabajo que hacía con Robert Ressler sobre justamente el tema de los asesinos en serie. Ahí conocí, por ejemplo, a Ed Kemper. Leí por primera vez la vida de Ed Kemper, los crímenes que cometió, lo inteligente que era, y quedé sumamente sorprendido porque además de hablar de John Douglas, que es el autor de Mindhunter, hablaban de Robert Ressler, que es no es el protagonista de Mindhunter, sino que es el que tiene más edad, el compañero de... Y resulta que encontré más interesante a Ressler. Y me di cuenta además que
Ressler acuñó el término asesino en serie a mediados de los 70. Él, digamos, como que lo inventó. Se cita en los años 50 en otros libros de un doctor alemán, de un psiquiatra alemán, pero Ressler es finalmente el que lo acuña y coloca toda esta definición que entendemos nosotros ahora. Se explica también por qué lo hicieron. Se explica, digamos, se cuenta un poco las entrevistas que hicieron a estos asesinos en serie, cómo estas personas no eran locos, sino que eran psicópatas y personas que calculaban y medían sus crímenes y que al mismo tiempo que cometían actos horrendos tenían una familia idílica al lado, con hijos, con un empleo excelente. Entonces eso me llamó la atención. Yo dije, ¿cómo hay gente que es tan mala? ¿Por qué hay gente que disfruta haciéndole daño a los otros? Yo por lo menos no lo entiendo o no lo entendía. Y también me atrajo el tema de la investigación policial. Ressler era una persona que llegaba a la escena del crimen, miraba el lugar, miraba el cadáver y decía ya, al asesino que tenemos que buscar es una persona, por ejemplo, que es zurda, a lo mejor por algunas manchas de sangre y por conocimiento ligado a la criminalística, pero también decía, por ejemplo, que al que tenían que buscar era una persona católica, que se peinaba hacia el lado derecho, que tenía pecas y que vivía con su mamá. Y yo decía, ya, pero esta cuestión es como de Sherlock Holmes. Y claro, muchas de esas conclusiones a las que llegaba como eran de Batman como, también. Claro, era como por lógica y por deducción, y cuando se atrapaba a los asesinos, coincidían prácticamente en todas las características y eso me pareció fascinante también, el trabajo investigativo de los detectives. Cómo aplicar la psicología en una escena del crimen. ¿Y cómo comienza a partir de esta lectura? Es curioso, ¿sabéis que muchos invitados a la Ruta Secreta comienzan gracias a las selecciones del Reader Digest? Qué bacán. Yo creo que fue una revista que tenía un montón de temas que se cruzaban desde extraterrestres y fantasmas hasta asesinos en serie, hasta, bueno, yo descubrí que Moby Dick era chilena en una Reader Digest. Mira, imagínate. Sí. Entonces, ¿cómo comienza este lector de esta Reader Digest a crear el canal del crimen? Mira, cuando en los albores de Internet tuve la oportunidad de empezar a leer biografías de otros asesinos en serie, Chikatilo, John Wayne Gacy, Dean Sí, porque Corll. básicamente, perdona que te interrumpa, entre que descubriste el artículo de las selecciones del Reader Digest, no es un tema del que haya muchos libros, sobre todo en Chile. No había nada. De hecho, yo recuerdo haber encontrado como 2 artículos de prensa que hablaban en ese entonces, porque yo pescaba los periódicos, ¿Sí? y empezaba a ver qué encontraba. Y finalmente creo haber encontrado 2 artículos que los recorté y los guardé en un cuaderno. Porque yo decía, esta cuestión no se habla en los periódicos, acá en Chile no hay. Y en los albores de Internet empecé a meterme a buscar sobre el tema. Había muchas páginas que estaban en inglés y empecé a conocer casos, pero realmente espantosos que yo jamás me imaginé que existían. Por ejemplo, no sabía que había un payaso asesino real, que es John Wayne Gacy. Sí. El caso Chikatilo, que a mí me mató. O sea, yo creo que ese es uno de los casos que más me impresionó en su momento y sobre los cuales afortunadamente después encontré un par de libros. Y lo que sí noté es que cuando me empecé a pasear por estas páginas, digamos, de Internet, estaban enfocadas desde un punto de vista muy amarillista los casos. Entonces, por ejemplo, tú te metías ahí a una página y empezaba a sonar como una musiquita macabra y salía un cuchillo con unas gotitas colgando, así como un GIF. Y yo decía, estamos hablando de casos terribles, donde murió gente. Como que no me podía ambientar, o sea, no me sentía cómodo con ese ambiente, porque para mí era un tema interesante, pero no morboso necesariamente. O sea, el morbo es imposible no tocarlo en estos casos, pero yo quería sentir que estaba leyendo algo serio. Y cuando pasa el tiempo, me pude comprar un par de libros. Ya después, cuando trabajé en biblioteca, pude acceder a material de España, porque en España llega mucho, o sea, saca muchos libros acerca de asesinos en serie. Y lo empecé a contrastar las cosas que leía en mis libros con lo que había visto en Internet y no tenía nada que ver. O sea, por ejemplo, habían sitios donde se exageraba la cantidad de víctimas, los años no correspondían, te daban fechas que no eran. Entonces yo, por ahí por el año 2010, 2011, cuando armé mi blog, dije, ya, voy a tratar de hacer una compilación de los casos sobre los cuales tengo material y tengo referencias, digamos, más fidedignas, y voy a tratar de ir subiendo esta biografía, pero con la información, entre comillas, real, por lo menos la que yo podía investigar. En ese entonces yo había trabajado harto tiempo en biblioteca y me asesoraba de repente con algunos amigos bibliotecólogos para decir, oye, ¿sabes cuál es la fuente más fidedigna, por ejemplo, para documentar tal caso? Y así lo fui subiendo y esa era como la intención. Porque, claro, el morbo lleva a que de repente esta historia
por algunas personas que escriben los artículos, o anda a saber tú, se exageran demasiado. Entonces, Oye, ¿por qué crees que al público en general le interesan tanto estos temas? O sea, el true crime es como el género favorito de las plataformas como Spotify, Amazon, etcétera, sobre todo en Latinoamérica. Y uno ve los números de tu canal y los comentarios, hay una suerte de... Es entre morbo y también miedo, ¿no? Es como sí, una fascinación por estos monstruos reales, digamos. Sí, yo creo que hasta cierto punto, yo creo que hay como un desconcierto al darse cuenta que hay gente que puede hacer cosas tan terribles sin sentir remordimiento. También hay una cuestión de que todos nosotros de repente, en situaciones extremas, como te decía yo, podemos fantasear con de repente tener una actitud agresiva con otra persona, o cuando nos pasan a llevar, cuando nos ofenden, pero estos tipos cruzan la línea y no sienten nada. Yo creo que también está esta cuestión de que de repente, como en estos casos de asesinos en serie, de películas de psicópatas o historias de monstruos, podemos disfrutar de esa experiencia así como vertiginosa, pero en nuestra casa, en la seguridad de nuestra casa, porque a lo mejor no sería lo mismo ofrecer un video o una historia de un asesino para que la gente lo consuma que llevar a esa persona a una cárcel. Yo creo que la experiencia, a lo mejor en ese caso, no sería nada agradable. Y también, evidentemente, hay un tema de morbo que es inevitable tocar acá. O sea, no se puede evitar. Pero lo que yo trato de hacer, por lo menos en el canal, es que si vamos a abordar este tema, tratar de hacer como reflexionar también algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, la importancia de que estas historias sean contadas para, por ejemplo, que una sociedad no cometa los mismos errores eventualmente. La importancia también de la salud mental, que tenemos tan abandonada como sociedad, y te estoy hablando tanto en Chile como en Estados Unidos, como en Europa. Y yo creo que un poquito es eso, que a la gente dentro de todo le interesan otras temáticas que van aledañas al simple hecho de contar un crimen. Oye, ¿cómo fue o tienes relación con la PDI? ¿Se ha contactado contigo cuando empezaste el canal del crimen? Sí, en un par de ocasiones. Algunas personas que trabajan para PDI. Recuerdo que una vez fue porque resulta que yo tengo muchos seguidores que son de México. Y resulta que en cierta ocasión... Oye, a los mexicanos estos temas los vuelven locos. De hecho, la mayor parte de mis seguidores son de México. Yeah. Y resulta que en cierta ocasión me preguntaron si podía hacer casos de cárteles. Yeah. Porque, por ejemplo, en internet hay un montón de videos que se han subido de los cárteles que cometen unos actos terribles. De hecho, hay uno que se llama el blog del narco, que son unas cuestiones pero espeluznantes. Muestran las ejecuciones, digamos, entre bandas rivales. Y una vez me preguntaron si iba a hacer algún video acerca de cárteles de droga y cómo ejecutaban a sus víctimas. Yo la verdad es que a mí esos casos no me llaman, o sea, me llaman la atención, pero no para hacer un video de eso en mi canal. Entonces yo le dije, mira, sabes que no sé, tendría que evaluarlo porque es un tema súper complejo. Y me contactaron 2 personas de acá de la Policía de Investigaciones de Chile después de ese directo y me recomendaron que no hiciera nada de eso porque... En pocas palabras me dijeron, los tentáculos son muy largos y puedes correr algún riesgo. En vista de esa advertencia y en vista de que tampoco es como el troncal de mi canal ni lo que más me interesa tocar, yo creo que no lo voy a abarcar nunca en mi canal. Bueno, hace poco salieron unos videos, los difundieron por redes sociales de unos Instagramers mexicanos que algo se metieron con un par de cárteles y después los aparecieron torturados y desaparecieron. Sí, no, sí, yo creo que hay límites para... Mira, a mí en el fondo lo que me interesa tocar en esta historia, como te decía, que reflexionemos un poco, tal vez tocar el aspecto periodístico también en torno a esta... Pero yo quiero quedarte, porque yo cuando leo tu libro, leí tu libro anterior también, y he visto tu canal. Hay otra cosa que es bien interesante que haces tú, que es una perspectiva histórica de estas historias, valga el ritmo. Es como historiografía criminal. Claro. Es como contar el contexto entero. Yo siento que enriquece también la parte de la
de la historia. Porque en el fondo, por ejemplo, si tú hablas de Jack el Destripador y cuentas los crímenes que hicieron, los detalles morbosos del caso, ya, puede ser interesante. Pero si empiezas a tocar, por ejemplo, desde el punto de vista de la prensa, que estaba en auge en ese entonces, que los pasquines se comenzaron a llenar, digamos, de la historia de este asesino, que de hecho, a partir de entonces se empieza a establecer los mismos periódicos una normativa que dictaba que el periódico completo no podía hablar de un asesinato, tenía que abarcar más temas. Y encuentro esas cosas, esos detalles como súper interesantes de tocar y de mostrar, porque en el fondo estás además enseñando o mostrando otra parte de la historia que no se cuenta siempre. Y hacer comparativas también. Me gusta mucho hacer eso. Y yo creo que es súper valioso para, digamos, para cuando tú cuentas una historia que además se ha contado 1.000.000 de veces. Uh-huh. Tratar de enfocarlo desde distintos puntos de vista creo que es valioso. Oye, pasa algo en Chile, la mayoría, sobre todo los auditores y más jóvenes, no tienen idea que aquí en Chile hubo mucha prensa roja. Sí. Y uno va a la Biblioteca Nacional y empieza a revisar los archivos de la revista Bea, que en la última etapa era una revista de farándula, claro, de espectáculos, pero la década del 40, 50, 60, la revista Bea era una exposición de carnicería. Era horrendo, sí, me acuerdo que en mi casa tuvimos un par y recuerdo haber visto, por ejemplo, las imágenes de la que siempre me quedó marcada fue la de la pareja del boxeador Monzón, uh-huh, del argentino, cuando este tipo creo que no recuerdo si la tiró de un edificio, pero te salía en primera plana el cadáver de la tipa y adentro un montón de fotos. También mi abuelo trabajaba en la embajada de Estados Unidos y siempre llegaba con revistas, y también recuerdo una que se le coló entre medio, que también salía en portada, era una revista policial chilena, donde te mostraban los casos y te mostraban los cadáveres así, pero en portadas, unas cuestiones tremendas. Y eso se ha perdido, porque evidentemente ya era muy, muy fuerte. De hecho, ya no hay prensa roja en los medios. Antes tenían su sección. Me acuerdo que la última noticia, antes de dar el giro hacia el espectáculo que lo dio en los 90, 2000, era un diario que era muy fuerte en policial. Y La Cuarta también, sí, con sus portadas clásicas, ¿te acordáis de los 80, 90? Sí. Y la Tercera y el Mercurio tenían también estaba justo antes de Cultura y Espectáculos, había una parte que era policial. Claro. Y era muy duro, y muy, muy narrativo. De hecho, era el espacio del periodismo de día a día más de cuento. Claro. Porque trataban de montarte el tema y contártelo. A mí me producía un contraste tan extraño. Por ejemplo, fui hace un tiempo al Persa Bio Bio y tenían un montón de diarios de La Cuarta, donde salen estos, no sé, violó y decapitó a no sé quién, y al lado la foto de una mujer así como en bikini. Esa lo encontraba como impresionante. Y era súper natural. Sí, lo teníamos naturalizado. Sí, era tema. Como, ya, La Cuarta era el medio sensacionalista, pero también divertido. Claro. Y yo creo que hasta cierto punto eso ha sido cuestionado y criticado, digamos, por varias entidades y especialistas y un montón de cosas, porque finalmente esa es una discusión súper antigua, que es con respecto a cómo se mezcla, por ejemplo, el tema del sexo con la violencia. Estas revistas antiguas, por ejemplo, de detectives, que de los años 50 y 40, donde salía la mujer atada y salía un tipo con una pistola, que son como clásicas, digamos, en cierto punto para algunos criminales, por ejemplo como BTK, que el que torturaba, ataba y mataba, Ted Bundy y otros, ellos decían que esas revistas, por ejemplo, les excitaban sexualmente. Es que además explotaba mucho, porque la mujer no solo aparecía atada, aparecía con la ropa rajada, mostrando más piel que el hombre. Y el hombre siempre estaba en una posición, o tenía un cuchillo o tenía un arma. De hecho, hay un libro Taschen, uh-huh, que se llama Man's Adventure, Aventuras de Hombre, y es una antología de puras portadas, y tú las mirás y decís, claro, esto era, quizás no podían vender pornografía explícita, pero a través de estas revistas que eran de relatos, generalmente de pulp, y sus portadas eran muy, muy llamativas. Claro, y sugerentes en el sentido de que indicaban siempre al hombre en una posición de poder. Claro. Y eso supuestamente a estos tipos los estimulaba, los excitaba. Ahora, interpretar, por ejemplo, que consumir este tipo de contenido va a crear a una persona que va a violar y matar eventualmente, no.
Ya o sea, por lo menos, de ser así estaríamos rodeados de gente matando. Si no es tan fácil tampoco echarle la culpa ni a los libros, ni a los videojuegos, ni a las películas. Es una serie de componentes y es mucho más compleja la fórmula para crear a un asesino. Es que es súper tentador echarle la culpa a la cultura pop. Recordemos los Estados Unidos de los 80, que es un especial que yo alguna vez quiero hacer acá en La Ruta Secreta. Esa paranoia que hubo por el satanismo. Claro, y que personas serias, políticos serios norteamericanos, tanto del área republicana como del área demócrata, comenzaron a ver al diablo en todas partes. Y el gobierno de Reagan se empecinó con ciertas letras de bandas de rock, con portadas de rock, con dibujos animados. Hubo un dibujo animado que se llamaba Calabozo y Dragones que nunca terminó porque lo acusaron de promover el satanismo y la brujería. Entonces, de repente se culpa a la cultura pop de cuestiones que no tienen nada que ver. De hecho, se dice que, por ejemplo, que los crímenes de Manson, de cierta manera, el gobierno de los Estados Unidos los permitió para matar el hipismo. Porque los hippies no hacían nada, pues no querían trabajar y era una forma de contracultura para joder el capitalismo. Y cuando los hippies, cuando Manson comete estos crímenes a finales de los años 60, prácticamente mató el hippismo. Nadie quería a los hippies, pues. Sí. Manson era, y lo asocian al mismo tiempo con el ocultismo y con el satanismo. Que eran las corrientes contraculturales que estaban comenzando en eso. Claro. Y claro, y la vinculan con el bebé de Rosemary, que tenía el ocultismo. Y claro, efectivamente. Y la familia Manson cumplía con todos los estándares del hipismo. Jóvenes que vivían en comunidad. Lo retrata bien Tarantino en Eras una vez en Hollywood, donde hay una vuelta a la historia. Y sí, tiene. Porque también está esa lista, ¿no? De crímenes rituales o seriales que son impulsados por el poder. Bueno, digamos ya que el Destripador es como el gran ejemplo de esto, que está la hipótesis de que fue la masonería inglesa, incluso estuvo vinculado el primer ministro de Inglaterra por encargo de la reina Victoria, que había un hijo ilegítimo del príncipe Charles. Del Alberto. Sí. De hecho, incluso se dice, en ese entonces corría el rumor, como no se sabía quién demonios era Jack el Destripador, en cierto momento se culpó a John Merrick, el hombre elefante. Sí. La misma gente decía que un ser tan malévolo y tan sanguinario solamente podía ser alguien casi no humano, que era como ellos percibían a Joseph Merrick. Terrible. Que de hecho lo toma Alan Moore en From Hell. Hay un momento en que cuenta esa historia, la gente lo perseguía y lo culpaba, porque era el único monstruo que estáis viendo ahí. Claro. Oye, ¿es verdad que una vez te escribió un asesino serial? Sí, un boliviano. Jimmy Cárdenas. Un asesino en serie de Bolivia. ¿Tú hiciste su historia? A ver. Yo hice un caso acerca de un asesino en serie que se llama Jimmy Cárdenas, que es un boliviano, acusado de matar aproximadamente 40 personas. Yeah. ¿Ya? Él tenía él se hizo famoso, digamos, en los medios de comunicación porque cuando salió hablando de los crímenes, cuando lo entrevistaron, digamos, los medios de comunicación, mostró una frialdad pero terrible. O sea, él decía, sí, yo los maté, pero ya me arrepiento, así con un tono pero displicente total. Decía, sí, pues si la gente no son vacas que uno mata. Como diciendo, reconozco. Lo hice, pero estaba equivocado. Sí, estoy mal. Y con una sonrisa en el rostro, pero muy intimidante al tipo. Y resulta que yo recopilé información, hice su caso, porque justamente lo que más me llamó la atención fue esa entrevista en particular. Y lo subí, y a los meses después empezó a recibir comentarios de un tal Jimmy Cárdenas en YouTube. En los comentarios Claro. Y resulta que el tipo me empezó a invitar me empezó a decir que la historia estaba mal contada, que habían cosas que no habían ocurrido, y resulta que de repente me empezó a invitar a que lo entrevistara. ¿Ya? Yo empecé a averiguar, y resulta que de repente, mientras estaba haciendo la averiguación de quién era Jimmy Cárdenas en YouTube, que no se podía hacer mucho, me empezó a contactar una mujer, que era la novia supuestamente de Jimmy Cárdenas. Y después por Instagram recibí dos, audios de Jimmy Cárdenas también, que me estaba invitando a que lo entrevistara. ¿Y desde la cárcel te escribía? Me mandó 2 audios, sí. Ya.
Yo la verdad es que no quise ahondar más ahí porque también en esa instancia yo lo comenté en un directo y me volvió a contactar otra persona de la PDI de acá de Chile y me dijo que tuviera cuidado porque puede parecer raro, pero entre cárceles, incluso a nivel internacional, existe como un correo de las brujas que se dice, en donde te pueden llegar a contactar de manera más cercana. Entonces me dijo que no hiciera ese tipo de contacto, por lo menos de manera independiente, ¿cierto? Oye, pero qué loco, es como el personaje de Manhunter, el periodista, que es contactado por la de los dientes para, bueno, termina mal este periodista, sí. Quemado y todo, pero ¿y no te dio miedo? No, la verdad es que lo que sí sé es que hay cosas que de repente uno en las que tal vez no se tiene que meter. Yo igual sé que hay mucha gente, por ejemplo, que me sigue en YouTube, que incluso personas que se han inspirado a crear sus propios canales, estudiar psicología, criminología, y me lo han dicho. Pero yo creo que tengo súper claro cuál es mi rol de momento. Mi rol de momento es creador de contenido en YouTube. Estoy escribiendo libros, estoy súper contento con eso. No sé qué otro paso podría dar más adelante, pero creo que comprendo qué es lo que estoy haciendo ahora. Oye, y hablando de los comentarios, ¿te han llegado otros comentarios? ¿Sí? Hoy yo conocí a esta persona, hoy bla. Mira, uno que fue súper extraño, que fue bien impactante, la verdad, fue que hay un caso que yo subí en el canal hace harto tiempo, que es el de Luis Alfredo Garavito, que yo creo que es el peor infanticida de la historia, 215 asesinatos de niños en Colombia. Y resulta que este tipo, la verdad es que no se pudieron encontrar todos los cuerpos, porque él en cierto momento dijo, ya, yo no voy a colaborar más con las autoridades porque yo ya hice lo que tenía que hacer, me arrepiento, y listo. Y resulta que hubieron muchos de estos niños que estaban en situación de calle que simplemente desaparecieron. Y en mi canal escribió una chica que estaba buscando a su hermano perdido. Y dio el nombre, creo que el número de identificación si alguien la podía ayudar. Y en cierto momento alguien de allá de Colombia le dio una página para que pudieran buscar, digamos, la identidad de este chico, si es que coincidía dentro de las víctimas que se habían podido identificar. Y finalmente lo identificó ahí por el canal. Oye, loco. Oye, ya, vamos a tus libros. Vamos al primero. Ya. Monstruos humanos, la retorcida naturaleza de los asesinos en serie. Este libro lo publicaste en el 2023. Y es un libro más bien histórico. Claro. Claro, la primera edición de ese libro salió en 2018, ya parece que salió la tercera después. Sí. Claro. Y claro, trato los casos como de 40 casos de asesinos en serie, pero parto como con un preludio mucho más completo, digamos, para hacer, para explicar los conceptos de psicopatía, asesino en serie, asesino en masa y todo ese tipo de cosas. De hecho, tiene un primer capítulo de los asesinos históricos, valga la redundancia, donde aparece un personaje que hoy día está muy de moda por la película Nosferatu, que es Vlad Tepes. Claro. Y que tú lo apuntas como un sociópata. Claro. En el fondo, claro, hay que entender un poquito el concepto. Ahí estamos hablando de digamos, tiempos donde había guerra, donde la intimidación, por ejemplo, de un ejército más pequeño hacia uno más grande era importante, ¿cierto? Era una herramienta más. Y Vlad Tepes efectivamente tenía formas de ejecutar a sus... a los ejércitos contrarios bien particulares, pues él los empalaba. De hecho, de ahí viene el apodo de Vlad Tepes. Y es empalador. El empalador. Sí. Sí, porque su apellido era algo como Barsalev, una cosa así. Que es como Drácula, sí. Que es como el hijo del dragón. Sí. Y claro, los empalaba, pero él además tenía estudios como en ingeniería. Entonces los empalamientos eran como concéntricos y daban un efecto bien particular cuando las tropas enemigas llegaban al lugar, porque él los ocupaba como barreras para que ellos no se atrevieran a entrar a sus territorios. Bueno, también tenía la costumbre de rodearse de estos cadáveres y empapar las migas de pan en la sangre de las víctimas y succionarlas. De ahí viene como ese mito de que era un vampiro. Y los romanos odian sí que lo definen como vampiro, porque para ellos es Drácula, Bernardo Higgins. Claro, pues es un héroe. Sí, y su historia, claro, podríamos decir que era tal vez sociópata, tal vez psicópata, porque como te decía, o sea, en el fondo el psicópata no se puede... O un hijo de su tiempo. Claro, es que ese es el tema, porque en esos contextos de guerra, ¿cómo podéis juzgarlo? Ahora, él manejaba y regía con mano de hierro, eso sí, porque incluso en esos tiempos donde se cometían cosas barbáricas, él sobresalió sobre el resto.
Bueno, y en este libro básicamente es lo que hablamos, es un recorrido histórico siglo XIX, siglo XX. Claro. Los casos más emblemáticos. Aquí encontramos el Zodíaco, por ejemplo, que hay una película. Claro. El del payaso, que John Wayne Gacy. que tú lo apuntas como el más peligroso de todos los tiempos. Yo te diría que tiene características bien particulares, porque John Wayne Gacy fue un tipo que podía manipular mucho a la gente. Y sabéis que dentro de las, por ejemplo, las entrevistas que me ha tocado ver de asesinos en serie, creo que John Wayne Gacy es uno de las... Es como bien ridículo lo que te voy a decir, pero yo creo que es uno de los más malos. Sí, bueno, tú en este libro recuerdo que cuando lo leí lo apuntaba y te arriesgaba a decir que era el más... Sí. Es que sabéis que habla con un desdén, habla con una forma tan cruel hacia sus propias víctimas que te hacen entender que él no los veía como personas. Definitivamente no los veía como personas. Él los despreciaba y se burlaba de ellos. De hecho, hay una cuestión que es bien interesante porque John Wayne Gacy nunca aceptó que era homosexual, ¿ya? Pero todas sus víctimas eran hombres y él abusaba sexualmente de ellas. Se cree que John Wayne Gacy nunca se vistió de payaso cuando asesinaba a sus víctimas, pero hay un par de víctimas que sobrevivieron que aseguran que él se disfrazaba de payaso y hablaba como payaso. Desde un punto de vista psicológico se podría interpretar que él se disfrazaba de payaso para no ser John Wayne Gacy mientras abusaba de sus víctimas. Era un payaso. Una criatura, claro. Otra identidad básica. Otra identidad. Y eso me hace mucho sentido con respecto a lo que él expone, porque él decía, no, yo cómo voy a ser homosexual. Él como que lo encontraba algo que él no podía hacer. Hay otra cosa que ocurre en este libro, que es cómo cruza el hecho real del psicópata con elementos sobrenaturales. Hay mucho satanismo, hay mucho vampirismo, hay mucho espiritismo mezclado con estos casos. Lo que pasa es que, claro, o sea, hay algunos de estos sujetos que justamente encuentran una salida a sus propias fantasías, a sus propias, me refiero a fantasías violentas, agresivas, que no son aceptadas socialmente y se ven amparados justamente por este tipo de repente de tendencias que son un poquito más arriesgadas. Por ejemplo, el tema del satanismo y los sacrificios humanos. Los psicópatas siempre van a tender a hacer eso y no necesariamente... Hay ritualismo. Claro. En todos sus crímenes siempre hay ritualismo. Pero lo pueden hacer ya sea por la vía del satanismo, del vampirismo, del canibalismo. O, por ejemplo, convertirse en un soldado e ir a matar a la guerra. Porque ven esas vías donde pueden tener algún tipo de poder. En el caso, por ejemplo, hay un caso de un asesino en serie, bueno, un asesino, no es asesino en serie, Roderick Ferrell, que encontró, por ejemplo, en el vampirismo su vía para poder controlar a los demás. Los sometía a dietas a sus seguidores para que se sintieran tan bajos de energía que él los pudiera someter. Leyó libros de psicología y todo eso. Estamos hablando de un cabro de 16 años que dominó un grupo de personas y las manipuló así como Manson, tipo así. En el caso de las cosas como más oscuras, ligadas, por ejemplo, como decías tú, al ocultismo, es básicamente porque ahí se pueden permitir ciertas cosas que en la sociedad no son bien vistas. Atraen también a cierto... o sea, identifican un lugar donde pueden manipular también a gente susceptible. Robert Verdela, que era otro asesino en serie, colocó un local que se llamaba The Bob Bar Bazaar, que era donde él vendía cabezas reducidas y todo este tipo de cosas raras. Y claro, los chicos iban para allá interesados en el ocultismo, leer el tarot y todo este tipo de cosas, y ahí tejía su red y los engañaba de alguna forma para después matarlos. De estas figuras que tratas en este libro, ¿cuál es la personal que te parece más fascinante? Para mí, Chikatilo, Andrés Chikatilo. Que es el colombiano, ¿no? No, Chikatilo no. Es soviético. Perfecto, sí. Es un asesino en serie soviético que en los años 30 él vivió, cuando era pequeño, vivió toda esta época de la hambruna que hubo en la Unión Soviética. Y resulta que efectivamente se cometía canibalismo. Ya de repente vendían en los mercados restos humanos, niños incluso. Y Chikatilo creció con este terror porque le dijeron que su hermano Stefan, que era su hermano mayor, se lo habían comido los vecinos. Y él empezó a obsesionarse con este tema,
de que efectivamente sus vecinos se habían comido a su hermano. Es muy parecida a la historia de Lecter. De Lecter. De hecho, está basada en eso. Y resulta que Chikatilo crece, se empieza a desarrollar, digamos, a relacionar con sus compañeras porque le gustaban las mujeres, pero era incapaz de mantener una relación con ellas. O sea, era demasiado tímido. Uh-huh. De hecho, cuando conoció a una chica que le gustaba, la chica lo abrazó y él acabó. No podía conseguir una erección, era impotente. Y eso lo empezó a traumatizar tanto que finalmente él se dedicó a sus estudios, básicamente, pero después con el tiempo empieza a incursionar con niños y después eventualmente ya con el tema del asesinato, porque se da cuenta cuando está atacando a una niña y en el forcejeo a la niña le sale sangre, que él ahí recién tiene la primera erección de su vida, cuando ve la sangre. Y ahí es cuando ya la apuñala y empieza toda esta carnicería, digamos, porque él termina asesinando a más de 54 víctimas. En la década de los 50, 40, ¿no? No, en los 70. Es que ese caso es bien particular porque los asesinos en serie por lo general matan después, antes de los 30 años. Chikatilo comenzó a matar a los 42, que es una edad súper tardía. Y él efectivamente cometía canibalismo, destripaba a sus víctimas y él encontraba ese placer en lo sádico. O sea, no disfrutaba acariciando un genital, sino que destrozándolo. Y eso es lo que me parece como súper fuerte en estos casos de asesino en serie, que hay muchos detalles que de repente no se nombran, pero que tienen un trasfondo psicológico importante. Oye, ¿y los casos chilenos? ¿Cómo llegaste a los casos chilenos antes de llegar al libro Psicópatas Chilenos? Porque básicamente uno cuando empieza a meterse en estos temas, Uh-huh. queda como deslumbrado por los casos De del afuera, primer mundo. Claro. Pero de repente empiezas a darte cuenta que en Chile hay personajes similares. Yo creo que uno de los primeros casos que escuché fue justamente el del monstruo de Carrascal. Uh-huh. Como te decía, mi abuelo me lo mencionó cuando yo era muy pequeño y a mí me quedó como en la retina mucho tiempo. Entonces después cuando volvía a retomar, por ejemplo, la temática, ya que fue cuando leí el Reader's Digest o el Selecciones, por ahí por el año 92, 91 puede ser, siempre estuve presente el tema del viejo del saco de acá de Chile. Y ya después, cuando lo consulté con mi mamá o con una tía por ahí, me hablaron del caso de los psicópatas de Viña, que era como el que en ese entonces todavía estaba, 80, sí. claro, en mediados Una de los... telenovela, de hecho, de los... Claro, Los secretos en el jardín, Sí, el sí. secreto en el jardín creo que se llama. Entonces yo creo que por ahí siempre estuvo como rondando el tema y en el caso de los... Claro, creo que esos fueron los dos primeros casos de crímenes chilenos que recuerdo. Oye, y a este libro le ha ido súper bien. Sí, O sea, un libro que en menos de 2 semanas ya tuvo reimpresión. sí. Está ahí como Sí. en segunda edición golpeándose. Claro, estamos conversándolo con la editorial porque se agotó en Busca Libre. En Busca Libre duró una semana. Así que, y en algunas librerías también se agotó, así que ha tenido súper buena recepción y súper contento por eso. ¿Y se vienen continuaciones? Eso estamos conversando con la editorial. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque si le va bien a vamos a ver si es que vamos a hacer, no sé si algo como Psicópatas Chilenos 2, pero yo creo que algo relacionado con el tema. Oye, y el anterior libro, Monstruos Humanos, es que este es más difícil de encontrar, porque digamos, este está publicado por Penguin Random, una Sí. editorial grande, esta es una editorial independiente. Sí, Monstruo Humano 1 está agotado. Ya. Voy a hablar ahora tengo que hablar con la editorial, con Arcano Cuarto, para ver si sacamos una cuarta edición ya, porque se va por la cuarta. Y está Monstruos Humanos 2 disponible, Sí. que ese ya son casos súper desconocidos. Porque hay gente que de repente dice, oye, pero es que el caso de Ted Bundy, Dahmer ya está tocado. En Monstruos Humanos 2 hay casos soviéticos, ucranianos, un montón de casos que no se conocen. Y de hecho, no existen en ningún libro en español y algunos ni siquiera en inglés. Oye, ya, hagamos un repaso de Psicópatas Chilenos para los que no conocen el libro. Ya. Hemos hablado de dos de los temas, dos de los casos, que el monstruo Carrascal, que es con el que habla, y el psicópata del tambor, que es con el que cierra. Pero en el medio tenemos los psicópatas de Viña del Mar. Claro. 2 carabineros que fueron acusados de haber asesinado a 10 personas y haber cometido varias violaciones. Ese caso también es tremendo. Digamos, un seguimiento periodístico en torno al caso que es fascinante igual. Se culpó a otra persona por ahí, a Gubler. Mucha gente de repente porque yo tengo este video también en el canal y me dicen, no, pero es que Gubler fue el asesino, que vieron a Top Collins y Sagredo, digamos, fuera del país después de que supuestamente lo ejecutaron. Ellos fueron los últimos fusilados acá en Chile, ¿cierto? Sí, además que Top Collins tiene un gran nombre.
Sí. O sea, tiene un nombre. Sí, o sea, demasiado bueno. no te podís llamar Top Collins. Después está el de alto hospicio, el Tila y el psicópata de Placilla. Claro. En eso, ¿qué podemos decir? Por el caso de Julio Pérez Silva, para mí el más tremendo de acá de Chile. El psicópata de alto hospicio. O sea, imagínate la cantidad de veces que la misma familia estuvieron reclamando a la policía para que Y la no policía y fueran. la autoridad no les creían. Y haciendo declaraciones, tanto la policía como las autoridades, en televisión, diciendo que estas chicas se habían ido a prostituir al norte del país o a Perú. Ese caso me pareció tremendo justamente por la discriminación que hubo, y recuerdo que me marcó mucho cuando mostraron en televisión que los propios padres de estas chicas salieron a buscar a los basurales, y creo que fue Chilevisión el que grabó cuando hay una señora que está buscando a su nieta y encontró los calzones en un basural. Y eso quedó grabado ahí. Y fue terrible, terrible. Y después tenemos el psicópata de Placilla. El psicópata de Placilla. Erasmo Moena Pinto. Sí. Ese caso también me marcó porque, ¿sabes qué? También tiene este tema del descaro. Este tipo asesinó a 2 mujeres prácticamente el mismo día. El mismo día. Así, y bueno, las trató de contactar, digamos, las contactó por internet y finalmente las violó, las mató y confesó sus crímenes con total descaro en televisión. ¿Qué actividades tienes con este libro las próximas semanas? ¿Vaya a estar en librería? ¿Vaya a estar en feria? ¿O eso la editorial está viéndolo? Está viéndolo todavía. De momento estoy yendo a radios, a canales de YouTube y todo eso, pero eventualmente se vienen actividades que voy a avisar por mis redes sociales porque queremos hacer también una convocatoria para como un conversatorio. Uh-huh. ¿Ya? Así que la idea es que nos juntemos ahí también con la gente. Voy a avisar antes porque creo que son cupos cerrados, así que vamos a ver. ¿Y novedades respecto al canal del crimen? Se viene un caso enorme al canal del crimen. Estoy trabajando full con el tema de aumentar la periodicidad de los videos también, porque de repente me atraso un poquito, pero ahora ya que salgamos de todas las actividades de difusión, vamos a estar full ahí, así que contento también por la recepción del libro y nada, pues, darle nomás con los guiones y con los... Atento a videos. tus redes. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram eres... Álvaro Matus M, Y en YouTube, el canal del crimen. el canal del crimen. Y en sí. el resto de las redes te pueden encontrar por ambas. En Facebook también tengo un espacio ahí donde voy subiendo de repente los videos. Muchas gracias, Álvaro, por este viaje a las profundidades de la mente oscura de la raza humana. Muchas gracias por la invitación, Pancho. Psicópatas chilenos de Álvaro Matus, a través del sello Plaza y Janés del grupo editorial Penguin Random House. Disponible en librerías y canales de venta reales y virtuales. Ha sido un éxito editorial, así que partan a buscarlo porque a lo mejor va a estar agotado cuando escuchen este capítulo de La Ruta Secreta. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Y recuerda que también nos puedes ver a través de YouTube y seguirnos en el Instagram @La Ruta Secreta. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.